Aprende a identificar niveles de sobrecompra o sobreventa. Aumente las probabilidades a su favor. Identifique patrones que no son visibles en el precio. Combine los indicadores y la acción del precio para filtrar bien las entradas. Determine cuándo dejar de usar los osciladores. Vamos a ver a continuación cómo interpretar el RSI y el estocástico, indicadores de sobrecompra o sobreventa. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. El RSI o Relative Strength Index, por sus siglas en inglés, es un indicador de sobrecompra o sobreventa. En español significa índice de fuerza relativa, pero en realidad ese nombre no es correcto. El indicador lo que mide es la fuerza interna del instrumento. Hay un indicador llamado el RS que se usa en las acciones y compara la fuerza de un activo con el SP500. Ese indicador es diferente al RSI para que no lo vayan a confundir. El RS es otro indicador diferente que se usa solamente en las acciones. Sin embargo, el RSI se puede usar tanto en acciones como en forex o en cualquier mercado financiero. El RSI compara el número de máximos y mínimos en el periodo de medición. Por ejemplo, si es un RSI de 14 periodos, el indicador mide la relación entre los máximos y los mínimos dentro de esos 14 periodos o dentro de esas 14 velas. El RSI normalmente viene por defecto de 14 periodos. El nivel de sobrecompra en el RSI está por encima del 70% y el nivel de sobreventa para el RSI está por debajo del 30%. Cuando el RSI sube, por ejemplo, por encima del 70% y después baja por debajo de ese nivel, esa se podría tomar como una señal de venta. Cuando el RSI baja por debajo del 30% y después sube o cambia dirección del 30% hacia arriba, entonces esa podría ser una señal de compra. También debemos de tener en cuenta de que el nivel del 50%, que es el que está en la mitad, nos puede ayudar a aumentar las probabilidades de entrada, ya sea en compra o en venta. Vamos a ver sobre la plataforma un ejemplo de lo que es el RSI. Aquí tenemos el gráfico diario de la libra frente al dólar y este es un RSI de 14 periodos. Como pueden observar, el nivel de sobrecompra está en el 70% y el nivel de sobreventa está en el 30%. Cuando el RSI rompe por encima de ese 70%, se dice que está en sobrecompra o está extendido al alza. Cuando el RSI regresa por debajo de ese 70%, esto se podría tomar como una señal de venta. Sobre el gráfico vemos cómo el precio llega a una zona de resistencia, deja lo que conocemos como una estrella fugaz y de aquí cambia dirección hacia abajo. Precisamente cuando el precio cambia de dirección, el RSI cambia de dirección y se mete otra vez de nuevo por debajo del 70%. Esta sería una señal de venta aproximadamente en esta zona. El precio después se consolida un poco, pero termina cayendo más. Cuando el RSI baja por debajo del 30% y después sube por encima de ese 30%, eso se podría tomar como una señal de compra. Aquí vemos cómo el precio cae a una zona de soporte, el RSI se mete por debajo del 30% y después cambia dirección hacia arriba. Cuando sale de ese 30% hacia arriba, esa sería la señal de compra. Como podemos observar en el precio, después de que el RSI rompe por encima del 30%, el precio acelera su impulso alcista. No todas las señales de compra o de venta se dan cuando el RSI baja del 70% hacia abajo o sube del 30% hacia arriba. Se pueden tomar señales de compra o de venta sin que el RSI haya llegado al 70 o al 30%, dependiendo de otros factores que veamos en la acción del precio. Recuerden que los indicadores normalmente los usamos en combinación con otros indicadores. Así que si de pronto tenemos algún indicador en el precio que nos esté dando una señal de compra, después de que esté por debajo del 50%, se puede tomar esa señal. Si algún otro indicador en el precio nos da una señal de venta, por ejemplo, se puede tomar la señal de venta si está por encima del 50%. Por lo tanto, lo que hacemos es tomar las compras
por debajo del 50% y tomar las ventas por encima del 50%, o sea, cuando el RSI esté por encima del 50%. Eso aumenta las probabilidades de que esa posición se mueva a favor de nosotros. Sobre el RSI también podemos encontrar patrones de gráficos que a veces no se ven en el precio. Los patrones de gráficos que se ven muy común en el RSI son el doble techo o el doble suelo, hombro, cabeza y hombro o los triángulos. Regresando al gráfico diario de la libra frente al dólar, podemos ver por ejemplo que acá abajo se ha formado lo que conocemos como un hombro, cabeza y hombro invertido. Aquí vemos el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Después el RSI sale por encima de ese 30% y al mismo tiempo confirma este patrón de hombro, cabeza y hombro invertido, el cual sobre el precio no se ve. Acá adelante vemos un doble techo, vemos que el RSI llega y visita dos veces el nivel del 70% y rebota hacia abajo. Acá arriba no se ve ese doble techo. De hecho, acá podemos ver de que el máximo, este máximo de aquí o estos picos de aquí son más altos que el máximo anterior o que el pico anterior. Sin embargo, en el RSI no vemos eso. En el RSI vemos que los dos picos están prácticamente en el mismo nivel. Desde ahí el RSI rebota hacia abajo y el precio está intentando también retroceder a la baja. Los estocásticos también comparan los máximos y los mínimos, pero también le añade el cierre dentro del periodo de medición, pero con dos líneas. El porcentaje K es la línea rápida y el porcentaje D es la línea lenta. El porcentaje D en realidad es una media móvil de 3 periodos del porcentaje K. En el estocástico los niveles de sobrecompra o sobreventa son diferentes que el RSI. Sobrecompra es por encima del 80% y sobreventa es por debajo del 20%. Esto se debe a que el estocástico es más rápido y más sensible a los movimientos del precio. Por lo tanto, es más volátil. Si ponemos los niveles de sobrecompra o sobreventa en el 70 y en el 30%, nos va a estar dando señales de sobrecompra o sobreventa muy seguidas porque el estocástico se mueve más rápido. Entonces es por eso que usamos unos niveles un poco más amplios. Los cruces de la línea del porcentaje K con el porcentaje D también nos da señales de entrada. Y sobre el estocástico también hay que tener en cuenta el nivel del 50%. Al igual que en el RSI, las compras se toman por debajo del 50% y las ventas por encima del 50%. En el estocástico también podemos encontrar patrones de gráfico que no se ven en el precio. Aquí tenemos el gráfico diario del euro frente al dólar y tenemos el estocástico. Como podemos observar, tiene dos líneas. La línea verde es el porcentaje K, o sea, la línea más rápida, y la línea roja es el porcentaje D, la línea más lenta o la media móvil de 3 periodos de la línea verde, que es el porcentaje K. Esa es toda la diferencia que hay entre esas dos líneas. Cuando el estocástico sube por encima de 80, se dice que el precio está sobreextendido hacia arriba. Cuando la línea verde cruza por debajo de la roja y el estocástico está por debajo del 80, entonces eso sería una señal de venta. Aquí vemos dos cruces de la línea verde por debajo de la línea roja, pero fue en el segundo cruce donde el precio realmente empezó a caer. Recuerden que las señales de los indicadores no son confiables al 100%. Hay que aprender a filtrar las señales. Aún así van a haber señales que se nos van a ir en contra. En el estocástico podemos ver aquí un doble techo bien definido. Vemos la M bien formada, la cual se forma con los doble techos, pero acá arriba en el precio no vemos claramente ese doble techo. Este es un buen ejemplo de cómo los patrones a veces pueden aparecer en el indicador, ya sea el estocástico o el RSI, mientras que en el precio todavía no han aparecido. Acá abajo vemos que la línea verde cruza por encima de la roja. Cuando la línea verde cruza por encima de la roja, esto es señal de compra. Acá vemos una buena señal de compra cuando esa línea verde cruza por encima de la roja y el estocástico sale por encima del 20%. Esta sería una señal de compra y como vemos en el precio, efectivamente la tendencia arrancó hacia arriba.
Acá al final del estocástico vemos algo interesante. Aquí vemos una formación de triángulo. Aquí podemos dibujar perfectamente un triángulo simétrico, mientras que en el precio no vemos ninguna formación de triángulo. Vemos que el precio en realidad ha mantenido una leve tendencia alcista, pero al mismo tiempo vemos que el estocástico está tratando de romper por debajo de ese triángulo simétrico. De romper por debajo de ese triángulo simétrico es posible que el precio intente cambiar de dirección hacia abajo o corregir a la baja, ya que está sobreextendido hacia arriba o en sobrecompra. ¿Qué es un oscilador? En el análisis técnico, el RSI y el estocástico son osciladores. Se les llama osciladores porque oscilan alrededor del 50%. Al mismo tiempo están atrapados entre el 0% y el 100% y oscilan alrededor del 50%. Es por eso que se les llama osciladores, pero al mismo tiempo ese es el punto débil de estos dos indicadores. Debido a que están atrapados entre el 0 y el 100%, cuando el mercado está muy sobreextendido, ya sea al alza o a la baja, el indicador deja de funcionar. Y es ahí donde debemos tener en cuenta de no confiar mucho en el indicador. Regresando al gráfico diario del euro frente al dólar, donde tenemos el estocástico, vemos, por ejemplo, en esta zona, el precio ha estado subiendo con una tendencia alcista bien sostenible. Sin embargo, el estocástico llega y supera la zona del 80%, se acerca al 100%, pero se consolida en esta área entre el 80 y el 100% mientras el precio continúa subiendo. Aquí es donde falla el indicador, ya que el indicador no puede superar el 100%. El precio, en teoría, ya sea el precio de cualquier activo, puede subir indefinidamente, ¿no es cierto? Pero el indicador no. El indicador se frena en el 100%. Lo mismo sucede cuando el mercado está sobreextendido hacia abajo. El indicador llega y cae por debajo del 20%, se acerca al 0%, pero no puede bajar por debajo del 0%. Es ahí donde el indicador deja de funcionar. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle para poder usar el indicador correctamente. Y aquí vamos a ver cómo configurar o cómo instalar el indicador del RSI. Vamos al menú principal donde dice insertar, vamos donde dice indicadores y vamos donde dice osciladores. En osciladores vamos a buscar el Relative Strength Index, está en inglés en la plataforma. Le damos clic y nos aparece acá abajo el indicador. Para configurar el indicador, cuando lo ponemos nos sale esta ventana. Aquí tenemos los parámetros, vamos a dejarlo como viene por defecto en 14 periodos. Todo lo vamos a dejar por defecto, aunque los periodos uno los puede cambiar. Si queremos un RSI más rápido, lo podemos poner de 10 o de 8 periodos. Si lo queremos más lento, lo podemos poner de 20 periodos o de 22 periodos o del periodo que uno quiera. Podemos experimentar con diferentes periodos para ver cuál mejor encaja en nuestro trading o en nuestra forma de operar. Acá tenemos los niveles, fíjense que tenemos el 50%, el 70% y el 30%. Podemos añadir o quitar niveles. Aunque en el RSI el nivel de sobrecompra es por encima del 70 y el nivel de sobreventa es por debajo del 30, también podemos añadir el 80 y el 20% si así lo queremos. Podemos usar diferentes configuraciones dependiendo del tipo de operativa que estemos haciendo. Acá en el euro frente al dólar gráfico diario, configuramos el estocástico de la misma manera. Vamos a insertar indicadores, osciladores y aquí tenemos el Stochastic Oscillator. Cuando le damos clic ahí nos aparece la ventana de configuración del indicador y viene por defecto con 933. Normalmente se usa esta configuración, pero la podemos cambiar, como les digo, lo podemos poner más rápido o más lento. Y obviamente podemos cambiarle los colores a las líneas y añadir o quitar niveles igual que en el RSI. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.